Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pinamar News. Como todos los jueves, les hacemos compañía a través de la pantalla de Canal 2 del PIN TV. Y comenzamos este primer bloque con una persona, un invitado que ya hace tiempo queríamos que viniese con nosotros aquí a hablar un poquito sobre lo que fue aquel 2 de abril de 1982 y que es para mí un testigo privilegiado, ¿no? Como Rafael Wallman, reportero gráfico que vive aquí en nuestra ciudad. Nuestra comunidad ya hace tiempo, Rafa. Gracias, antes que nada, por estar con nosotros. Todo bien. ¿Hace cuánto que estás acá en Pinamar? Y desde el 2002, o sea, ya 15 años. 15 años. ¿Y qué te motivó a venir para acá, para Pinamar? Mira, en principio fue la crisis del diciembre del 2001, inicio del 2002. Bueno, la crisis en el país era total, la gente había caos, había este tema del corralito, la gente golpeando los bancos, los cacerolazos y todo. Y vinimos un fin de semana a tomar un poco de distancia de eso. Teníamos amigos que se iban del país o que estaban muy mal o que tenían toda la plata metida en el banco y no le podían sacar nada. Y yo no conocía Pinamar. Tuvimos 3 días en unos departamentos que se alquilan en la playa. Sí. Y dijimos, ¿qué pasa si los chicos preguntaron inocentemente si acá vive gente? Los chicos tenían 8 años y 11 años, porque vieron chicos con mochila ir en bicicleta al colegio. Y ahí, con nuestra deformación periodística, en el día, uno se quedó con los chicos, el otro averiguó colegio, cuánto costaba una casa, todos los parámetros que una familia necesita. Y dijimos, dejamos pasar 2 semanas, porque estaba Semana Santa en el medio, sí. y después nos vinimos a vivir, así. Directamente. Directamente. Dijimos, lo mejor que nos puede pasar hasta fin de año es que no nos pase nada. O sea, flotar hasta fin de año. Todo el mundo iba para abajo. Entonces, mantuvimos la casa que teníamos en Buenos Aires, acá alquilamos una casa en De las Artes, sí, sin calefacción. Pasamos todo el invierno con carretilla, con leña, fuego prendido permanentemente, las habitaciones heladas. Cocinábamos ahí en el fuego, pero valió la pena. Valió la pena, y en octubre hicimos una especie de cónclave familiar y convinimos que nos quedábamos, y ahí pusimos en venta la casa de Buenos Aires, que la vendimos mal por las circunstancias, sí, y compramos muy bien acá en Pinamar lo que compramos. Compramos un lote y construimos. Ahora, mientras tanto vos seguías trabajando. Sí, yo iba y volvía a Buenos Aires, que es un clásico de la gente que empieza a vivir acá en Pinamar, y en algún punto de su vida tiene que elegir, porque es agotador el tema de ir, esa gente que atiende los martes, los jueves y el sábado en Buenos Aires, y va y viene, y va y viene, y va y viene. Al final, las ventajas de estar acá, de la supuesta tranquilidad, bajar el estrés y las revoluciones, en esos casos no existen. Bueno, ¿cómo fue tu primer contacto acá en Pinamar con el tema de Malvinas, ¿no? Porque, a ver, vos venías, por ahí mucha gente no te conocía del común de la gente, pero de a poco te fueron identificando, ¿no? Sí, yo no cuento solamente si me preguntan, pero no ando por ahí como ni diciendo que soy o lo que hice, o tengo un perfil bastante bajo en ese sentido. Sí. Y estoy bien así. Claro, esto fue estar en el momento correcto, el día correcto, las circunstancias correctas, y fue algo que bueno, se te da probablemente una vez en la vida. Pero para ir a Malvinas había que sacar visa, había que comprar libras esterlinas. Sí. Era exactamente como ir a otro país, a Inglaterra. Y yo lo había hecho desde en enero del 82. Hice eso, yo estaba asociado con otros 3 fotógrafos, teníamos una agencia que se llamaba Imagen Latinoamericana, y la idea era arrancar en forma independiente haciendo reportajes y venderlos. Y uno de los primeros reportajes que se nos ocurrió hacer fue Malvinas. Pero el reportaje era uno de esos grandes reportajes donde mostrás una región o un lugar completo, o sea, quién vive, cómo son las casas, qué piensan, de qué trabajan, cómo es el esparcimiento en los pubs a la noche. Hablé 2 veces con el gobernador. Bueno, la idea era mostrar una gran nota, la esquila,
que en ese momento tenía una relevancia muy importante, hoy es muchísimo menos. ¿La nota la hacías vos y Sí. hacías la foto también? Sí. Todo junto. Básicamente era un reportaje fotográfico donde yo tomaba nota de todo y hacía como un relevamiento de todos los datos necesarios para o bien yo escribir la nota después o darle todo el material ese a alguna revista y que tuvieran las herramientas para escribir ellos lo que quisieran. Pero sí, hacía todo. Llevaba una libretita, tenía un grabador también. Con el grabador grabé el discurso que dio Rex Hunt anunciando la invasión argentina Sí. a las Falkland Islands, a las Islas Malvinas. Eso lo tenés también custodiado, ¿no? Lo tengo, sí, está en un cassette. En esa época era época de cassette para grabar, era época de cámara de fotos con película, y encima los profesionales usábamos película de diapositiva color y a su vez blanco y negro, ¿no? Pero digamos que cuando uno hacía las fotos, Sí. Bueno, en los profesionales no teníamos duda prácticamente de que habían salido. Los aficionados ponían un rollo de 36 y ¿cuántas te salieron? Decía, y me salieron 22. Había como una nebulosa respecto del resto que había pasado. Pero sí, era época de película, o sea que vos hacías la foto y no era como hoy, que inmediatamente la ves en la pantallita o en tu teléfono celular y ya sabés, la podés ampliar, ver si salió bien, si está en foco, si está bien expuesta. ¿Y esta agencia donde estabas vos, esa fue la última nota que hicieron o pudieron después? No, después seguimos varios años. Lo que hicimos fue un contacto, tener una pata internacional con la agencia Gamma de Francia, que era una de las dos agencias más grandes del mundo, estaban Gamma y Sigma. Y Gamma dijo, bueno, hagan la nota, nosotros compartimos, había como un trato ahí con las agencias que era compartimos costos, compartimos beneficios. Y Gamma se encargaba de la distribución. Ahora, la distribución, lo que hace uno hoy de subir una foto a una página y que la puedan ver en todo el mundo simultáneamente, Sí. en esa época la distribución era, las fotos se procesaban en Buenos Aires, se mandaban en un sobre por avión a París, en París las iban a buscar un motociclista, había un editor que de las 100 fotos, por ejemplo, elegía 20, de esas 20 se hacían 50 juegos de duplicados y se mandaban por avión a 50 países. Era visto desde el punto de vista de hoy, es casi inexplicable. Sí, artesanal. Total. Y en cada país de esos iba una moto a buscar el sobre al aeropuerto y una persona de ese país, donde fuera que sea, la ofrecía a la revista que pensaba. O sea que en el mejor de los casos a ese lugar llegaba 3, 4 días después la noticia. Bueno, tenemos nosotros una serie de fotos, de imágenes tuya de ahí, de ese momento, ese día 2 de abril, porque, digamos, lo que más digamos, se destaca esto, hay una foto donde mostrás la rendición plena, ¿no?, de lo que fueron las tropas inglesas a manos del suboficial Batista, ¿no? Sí, Jacinto Batista. Hay dos fotos que son emblemáticas, una que es la de Batista. Está con los levantando las manos. Que los ingleses están levantando las manos, sí. Y hay otra donde los ingleses están en el piso. En ambas fotos fueron muy fuertes para la opinión pública inglesa. Sí. Ahí está, esa es una imagen que incluso vos me contabas que figura en un libro donde están las 100 mejores imágenes del siglo XX. Sí, esa figura como una de las imágenes emblemáticas del siglo XX. Y también figura en otro libro que se hizo y una mega exposición que hizo un museo de Houston, un museo de Fine Arts de Houston, donde recopilaron fotos de guerra de todas las épocas y recopilaron unas 480 y pico de fotos de guerra, hicieron una mega exposición, durante 3 años estuvieron investigando, se contactaron conmigo y para publicitar la exposición hicieron un video con 25 fotos y dentro de esas 25 fotos de las 480 está esta también. Lo que dicen ellos es que es raro que haya un corresponsal en el momento, o un fotógrafo, un reportero gráfico, en el momento que está sucediendo el hecho. Normalmente el hecho sucede y la prensa viene después.
A veces un poquito después, a veces mucho después, pero siempre es después, no mientras está teniendo, sucediendo la cuestión. Esta foto fue a media mañana del 2 de abril. La noche del 1 de abril hubo combates entre los buzos tácticos argentinos, que fueron los que desembarcaron, y los 80 marines que estaban en la casa del gobernador. No estaban en su cuartel, que era Moody Brook, habían tomado, iban a hacer la resistencia en la casa del gobernador Rex Hunt. Sí. Rex Hunt en un momento dijo que no se iba a rendir a estos malditos argentinos. Y la noche fue una locura. Yo estaba en la casa de al lado del gobernador, porque previo a eso me había dicho a mí y a otros 3 periodistas ingleses que habían llegado dos o 3 días antes, que no circuláramos porque los marines tenían orden de tirar a matar, que no circuláramos por la calle. Y nos ofreció estar en la casa de al lado, que era la de su chofer, Don Bonner. Al resto de los argentinos que trabajaban en YPF o en la ADE, los habían encerrado en la municipalidad, en el Town Hall, y ellos prácticamente no vieron nada. O sea que si yo hubiera entrado dentro de ese grupo, no hubiera podido hacer estas imágenes que estábamos viendo. Ahora, hay más imágenes, ¿no, Gabo? Fíjate vos, imágenes en blanco y negro y en color, ¿no? Como sí, vos decías. ¿Trabajás con 2 cámaras ahí? Sí, tenía 2 cámaras, una cargada con blanco y negro y otra cargada con color. La decisión de cuál no responde a veces a que en una se me acababa el rollo y hasta que tenía un respiro para cambiar el rollo, seguía con la otra. Entonces tengo la rendición con los brazos en alto en color y esta, que es los ingleses en el piso, en blanco y negro. Pero no responde a una decisión estética, sino que era más bien la cámara que tenía cargada. Había que administrar las fotos, no era como hoy que vos podés. Sí. Esto es el izamiento de la bandera, también fue a media mañana, un poco más tarde. ¿Esa es la casa del gobernador? Ese en el fondo es la casa del gobernador, se bajó la bandera inglesa y se subió la bandera argentina, una ceremonia bastante emotiva y esperada obviamente por muchos. Incluso esto es previo, era más o menos paralelo a cuando Batista los ingleses lo llevaban con las manos en alto, porque tenían las armas todavía, al patio de atrás de la casa del gobernador, y ahí entregaban las armas e iban al jardín de adelante como prisioneros de guerra. A los ingleses, este es un soldado argentino que alguna vez se contactó conmigo. ¿Era un colimba Un colimba, sí. Y tiene la bandera inglesa que se arrió, que se bajó. ¿Dónde estará esa bandera? ¿Se sabe? ¿Sabes que no sé? Es un buen dato. No sé si se lo podríamos preguntar a él o por esta mismo en el grupo de donde perteneció el de buzos, ¿no? Esto era buzos tácticos. Sí, pero él no es, ¿eh? Él me parece que es ya colimba. Los buzos tácticos estaban en la toma, en la madrugadísima. Fueron los que combatieron a la noche y tomaron la residencia. Después sí, a media mañana ya venían grupos de soldados de los conscriptos que tenían 18 años. Sí. De los chicos. Vos me contabas de que vos lo que hacías era caminar, recorrías, disparabas 1 o 2 fotos y seguías caminando, no te detenías, ¿no? Lo que pasa que a nadie le quedaba claro quién era yo, no le quedaba claro qué hacía, no le quedaba claro por qué estaba ahí. ¿Cómo estabas vestido vos? Estaba vestido con una campera que parecía medio de ejército, lisa, y acá están los prisioneros de guerra. Esos son los marines ingleses con la casa del gobernador atrás. Lo que pasa es que cuando me preguntaban algo y yo les contestaba en castellano, decían, habrá venido en el barco de al lado o bajo las órdenes de otro o algo así. Porque había un periodista, había un fotógrafo, creo, de La Nueva Provincia, pero habían llegado con el barco, pero no estaban en la primera hora. Llegaron como un poquito después. Entonces, esto de estar en la casa de al lado, hubo combates toda la noche y en la madrugada con las primeras luces
Gilobert, que era un vicecomodoro, que había venido 2 o 3 días antes, pero había estado afectado al ADE antes, y estoy seguro que él conocía y a qué venía exactamente. Él anunció que iba a caminar con una bandera blanca por la calle principal, por Ross Road, y le iba a pedir la rendición al gobernador. Que por ahí está la imagen esa, ¿no? De una persona que está... Con la bandera blanca. Que tiene un palo y... Un palo, la bandera blanca, y va caminando a pedirle la rendición al gobernador. El gobernador al principio dijo que no se iba a rendir a estos bloody ahí está. Argentines, o sea, los malditos argentinos, pero finalmente aceptó. Esto está sacado desde la ventana del cuarto del primer piso de la casa de al lado del gobernador, que era la casa del chofer que te dije. A raíz de esta foto, yo recibí un disparo que rompió el vidrio de la ventana de al lado donde yo estaba, y todavía hoy, 35 años después, no sé si fue un argentino o un inglés el que lo hizo, pero se ve que en mi telefoto, o sea, el teleobjetivo mío, que era muy luminoso, y debe haber visto a alguien un brillo en la ventana que simulaba un francotirador, una mira telescópica o algo así, y me dispararon. El vidrio se rompió, la bala pegó en el techo, y ahí, bueno, nos asustamos, bajamos arrastrándonos hasta la planta baja, y pocos minutos después vimos que empezaban a salir Marines de detrás de los arbustos, y era esta rendición que de alguna manera pude plasmar. Lo que pasa que, a lo que vos me preguntaste, yo hacía 1 o 2 fotos, y cuando sentía que la tenía, me iba ahí están saliendo Marines de detrás de los arbustos, pero todavía están lejos para una foto de impacto. Es una foto testimonial esta, pero no es la foto como la otra, que es de frente y con las caras mirando hacia la cámara. En el momento, fíjate que los Marines ahí están con las armas, o sea que cualquiera si los 3 Marines decidían bajar las armas y disparar, Batista no hubiera podido controlarlos, o sea que era un momento muy tenso. Entonces, bueno, yo acá hice 2 fotos. ¿A qué distancia estás vos ahí? Y estaré unos 10 metros. Ahí nomás estás. 12 metros. Sí, es con un tele corto, con un 85 milímetros, esa foto. Estoy muy cerca, sí. Muy cerca, y marchaban hacia mí, yo estoy caminando hacia atrás. Sí. Es impactante realmente, ¿no? Porque, a ver, los ingleses tampoco, imagino que no decían ninguna palabra. No. En silencio. Y fíjate que y Batista me parece que tampoco mucho no hablaba. No, y están todos camuflados. Están todos pintados, con la cara pintada de negro, los uniformes, tienen armamento colgado por todos lados. Sí, era un momento muy tenso, donde yo salí, y cuando sos reportero gráfico y lo llevas adentro, tenés como una lucecita que te cuida dentro tuyo, que te dice hasta acá, pero tenés un nivel de lo que otros verían de inconsciencia bastante alto. O sea, no medís exactamente lo que te puede pasar. O sea, no haces estupideces, no te metes en el medio de un tiroteo, pero estás atrás de uno de los que está tirando, quizá. Y eso te genera, bueno, obviamente una adrenalina especial, y te hace, sentís que tenés una función. Por eso podés estar parado en esos lugares. A veces ves reporteros gráficos. Yo también recuerdo haber estado en Plaza de Mayo, en el medio de gases lacrimógenos, o en Chile, trabajando con una máscara de gas, con 2 respiradores así. Porque sentís que tenés que cubrir y mostrar lo que está sucediendo. Si uno, sin la cámara, creo que uno no estaría parado ahí de ninguna manera, porque te asaltarían todos los miedos propios de la situación. ¿Cuántos rollos tenías vos como para llevar, ¿no? Porque tu idea era filmar a las ovejitas y terminaste grabando, o digamos, fotografiando otra cosa. Bueno, yo llevé, lo que era inusual era que yo, por ejemplo, para las fotos color tenía película de 64 ASA, o sea, que es una sensibilidad muy, muy baja, con muchísima calidad, tanto de color como del grano muy fino. Sí. Entonces, esa película se usaba para hacer paisajes, para hacer notas geográficas, para hacer retratos donde vos tuvieras muy buena luz o pudieras cuidarlo.
Si uno, quizás si me decía que iba a tener que cubrir esto, hubiera llevado una película de 400 asa, forzada o otro tipo de material. Pero bueno, digamos que en esa época cuidabas el material porque tenías una limitación. La limitación era la cantidad de rollos que tenías y que cada rollo tenía 36 fotos. Yo a veces cuento que, no sé, mi hija se iba un fin de semana ahora con unas amigas a cualquier lugar juntas y volvían con 800 fotos con el teléfono. Sí. Que entre paréntesis la gente hoy está haciendo tantas fotos y cuando te dicen, te muestro las fotos de lo que sea, el asado del otro día. No. Sí, en vez de tum, tum, tum. Sí, por favor, elegí las 8 que más te gusten, 12, 20. Esas mostrame, no me muestres 400 fotos de un asado con amigos, que son un embole de ver. En esa época, bueno, cuidábamos el material y hacíamos fotos donde esperabas el momento, el instante preciso y donde sentías que ya la tenías. Acá, bueno, pasó eso, yo no tengo tantas fotos. Sí, tengo de lo que pasó en esos días, 8 rollos tendré. No de la nota geográfica eran como 30. Sí. Pero del 1 y 2 de abril hasta el 3 de abril serán 8 rollos. ¿Cuántos días te quedaste vos ahí en las islas? Yo llegué el 23 de marzo, Sí. que justo volé el día de mi cumpleaños a Malvinas, y era ese día, en los titulares de los diarios, salía un conflicto diplomático importantísimo en las Islas Georgias, Sí. donde un grupo de argentinos había desembarcado para desarmar una ballenera sin presentar pasaporte en la capital que se llama, o en la base principal que se llama Grytviken. Eso generó un conflicto diplomático importante, donde el gobierno argentino, el gobierno inglés, pero básicamente no, las Georgias están muy lejos de las Malvinas. No había manera de asociar eso con lo que iba a pasar en Malvinas. Claro. De hecho, esto fue el 23 de marzo, o sea, Para el común de la gente no había forma de asociar, pero en el fondo sí estaba asociado, ¿no? Y tal vez los ingleses también sabían lo que se venían, imagino yo, ¿no? Que haya... no sé si sabían, porque el gobernador inglés anunció que tenemos evidencia de que los argentinos van a invadir las Islas Malvinas el 1 de abril a las 8 de la noche. Antes no. Antes era un conflicto que estaba lejos y asociado a algo que parecía civil. O sea, esto de... el buque argentino no era un buque de guerra el que fue a desarmar, era una empresa. Sí. Y las Georgias, como te digo, están lejos. A mí, cuando llegué a Malvinas, lo primero que vi ya cuando llegué era un cartel que decía que que estaba todo bien, pero que mientras no habláramos de soberanía. Hay un cartel, hay una fotografía por Hay ahí un cartel que dice justamente de... que dice, habla justamente de eso. Ahí está. Esta vez a la nación argentina y su gente serán bienvenidos a nuestro país. Ahí ya te habla de país. Sí. Cuando bajen el reclamo de soberanía y reconozcan nuestro derecho a la autodeterminación. Ya te reciben con eso. Más el incidente de las Georgias, ya había tema como para que algunos, cuando se enteraban que era yo argentino, me reclamaran. Ustedes... Sí. Pero no son reacios a hablar del tema, les gusta hablar del tema político y ellos insisten con sus argumentos contundentes que según ellos tienen, insisten con sus raíces ahí que son de más de 10 generaciones, Sí. insisten en que nosotros estamos mal educados, así lo dicen, mal educados, pero no todos juntos, no mal educados como si fuera insolente, sino mal educados, Sí. que hemos aprendido mal La historia. la historia, exacto. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos, ellos tienen los de ellos, y bueno, ese es un... Bueno, tiene varias costumbres que son propias de nosotros, ¿no? El tema de la esquila, el tema de andar a caballo como si fuera un gaucho, ¿no? Sí, Esas es que... cosas que llaman la atención, ¿no? Por más que... Es que el paisaje es patagónico, Claro. Ahí es la Patagonia directamente, vos podés estar en cualquier lado, vas camino al cementerio y podrías ir, estar en Santa Cruz, en Chubut, perfectamente, y es lo mismo. O sea, nosotros lo que tenemos de lo que yo llamaría Patagonia parecida a Malvinas es la Patagonia central, ¿no? Cuando te vas hacia la montaña que tenés esos lagos nuestros espectaculares desde abajo hasta arriba,
ni la parte oceánica. Ahí ya es un poco distinto porque esto es una isla total, entonces está rodeado de agua. Después tienen muchísima fauna, y eso es lo que va a ver el turismo internacional. O sea, la gente que va a Malvinas hoy, que no son argentinos, van a ver un lugar salvaje, con poca civilización, si bien ahora hay muchísima más que hace 10, 20 o 30 o 30 y pico de años. Sí. Pero van a ver eso, van a ver vida salvaje en estado natural. Yo fui a una isla que se llama Sea Lion, esta última vez que fui, en el 2012, y quise ver cómo lo veían los turistas, y bueno, tenés colonias de 50.000 pingüinos, elefantes marinos, aves de todo tipo. La verdad que es bastante impresionante la parte esa. Lo subieron a explotar entonces esa parte. El turismo no es la principal fuente que tienen de ingresos. Ellos tienen un turismo mínimo, que es el de los vuelos, que vienen por una semana al menos o 2 semanas, pero es realmente poco. Y lo que más tienen son la temporada, como tenemos en Ushuaia nosotros, de cruceros. Sí. Los cruceros son enormes, no pueden atracar en Puerto Argentino, que ellos llaman Puerto Stanley, no pueden atracar ahí. Entonces, lo que me llamó la atención es que de pronto viene un crucero con 3.000 personas, de las 3.000 deciden bajar 1.000, no entiendo las otras 2.000 que están pagaron por un crucero, recorren el océano durante días viendo horizonte de mar, y de pronto llegan a unas islas exóticas en el medio del Atlántico y deciden no bajar. De los que bajan, esos 1.000 que bajan, por poner el ejemplo, 900 se quedan en Ross Road, mirando un poquito las casas, van a un pub, compran algunos souvenirs y nada más. Y un grupo mínimo tiene contratadas o contratan en el momento excursiones en camioneta 4x4 y van a ver precisamente los pingüinos king, los rey. Sí. Y van a otras granjas donde tienen ese tipo de cosas. Unos pocos van a hacer lo que ellos llaman battlefields, que son los campos de batalla, y eso sí son los restos de la guerra, y van al cementerio argentino, al cementerio inglés, y determinados montes donde aún hay restos de cañones, de cocinas económicas, de aviones, de helicópteros. Aún hoy, 35 años después, se conservan. Pero básicamente ese es el turismo que hay. Ellos viven de los derechos de pesca históricamente. Uh-huh. Ahí pescan, esto es también una contradicción, ¿no? Porque hay países que nos apoyan diplomáticamente en los reclamos, pero España es uno de los que más barcos tiene pescando en la zona de Malvinas, y le paga los derechos de pesca a los kelpers, no nos los paga a nosotros. Hay barcos rusos, hay barcos coreanos, japoneses. Con esos derechos de pesca divididos entre los 2.800 habitantes que son hoy, o los 1.800 que eran en el 82, viven como reyes. O sea, tienen un PBI altísimo por persona. Pero siguen viviendo a la usanza Sí, marinera. ellos viven sin hacer ninguna ostentación, una vida muy simple. De hecho, en el 2012, cuando estuve, se estaba discutiendo la posibilidad de hacer un paseo costero con un shopping, restaurantes y cine. Ellos no tienen ni siquiera un cine en Puerto Argentino, en la capital, en Puerto Argentino. Para ir al cine tienen que ir a la base militar, que queda más de 1 hora, y ahí pueden ver una película. Y para ir a 2 o 3 negocios, el clima es bastante inhóspito casi todo el año. O sea que también tienen que caminar a la intemperie, con posibilidades de lluvia, granizo, frío, viento. Y entonces los jóvenes querían hacer esta especie de shopping, que de paso les serviría a los cruceros para atracar y que la gente baje y pueda comprar souvenirs y estar en un lugar cerrado, porque hay días en que llega el crucero y está el clima tan inhóspito que no baja nadie. Sí. Y la generación anterior se niega, ellos no quieren el progreso. Y el progreso les va a llegar inevitablemente, les llegó ya y les está llegando por el tema del petróleo.
petróleo que generó tanto revuelo, que al principio se decía que había, después se dijo que no hay, y que resulta que parece que sí hay, para ellos va a significar un ingreso muchísimo más alto todavía que el de los derechos de pesca. Va a ser una contra también para nosotros en el tema de la recuperación, porque bueno, ahora ya los intereses económicos son más altos. Yo creo que les va a cambiar el estilo de vida, porque va a requerir que haya viviendas, hoteles y un montón de cosas que va a necesitar la gente del petróleo, que justamente no hay ahí. Ahí es todo muy precario, la hotelería es prácticamente, son 4 o 5 casas con hoteles muy chiquitos, y hay un hotel que es el más grande, que se llama increíblemente Malvina House, que no es por Malvinas, sino que es Malvina por el nombre de la esposa o algo así del que lo construyó, pero se llama Malvina House. Y por ejemplo, cuando yo estaba, el Malvina House estaba casi vacío, pero la mitad de las habitaciones estaba tomada por la gente del petróleo, por si vienen. Y bueno, la vida sigue siendo simple. Ellos estudian hasta los 15 años, por ejemplo, los chicos, a los 15 años termina el colegio ahí y pueden decidir o bien trabajan o si quieren ir a estudiar se van a estudiar afuera, a Inglaterra normalmente, con todo pago. Sí. Ahí se nota el poder económico que tienen, digamos, ¿no? Lo que pasa es que son muy pocos, o sea que cualquier cosa que cobren de derechos de pesca, dividido 2.800 personas, da mucha plata por habitante. Y eso, bueno, lo aprovechan. Rafa, te agradezco el hecho de haberte acercado hasta acá, hasta nosotros, para charlar un ratito sobre esta experiencia que viviste hace 35 años y que, bueno, esperemos que algún día, como todos esperamos, que recuperemos las Malvinas. Sí, va a requerir una política de Estado coherente y años de trabajar en esa política de Estado todos juntos. Los argentinos me refiero, ¿no? No que cada gobierno que sube va para acá, después vamos para acá, sí, después vamos derecho, después doblamos, después volvemos. Me parece que va a requerir, ojalá, obviamente es una expresión de deseo, pero que se tiene que plasmar en hechos para que tengan continuidad para poder recuperarlas, que es el deseo de todos, obviamente. Rafa, gracias. No, al contrario. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.